Hola, ¿qué tal? Esto es Divagando con Fer de Laboratorio de Hadas, un podcast de entretenimiento y divulgación histórica, gastronómica, antropológica y cultural, conducido por mí, Fernanda Rodríguez, y producido por Radio Basamento. Balam es nuestro productor. Nuevamente agradezco sus comentarios de los programas anteriores y pues los invito nuevamente a que nos den like, nos sigan y ya sea por Spotify, por YouTube, Facebook y creo que estamos en todas las plataformas caídas y por haber o en la favorita en la que escuches tu podcast. El día de hoy les traigo un tema que pues parece algo total y completamente cotidiano, porque todos tenemos una relación con las bebidas alcohólicas. Toda la humanidad estamos supervinculadas con las bebidas alcohólicas en cualquier latitud y longitud. Independientemente de cuál sea nuestro vínculo con las bebidas embriagantes o espirituosas, este, la historia de estas bebidas va acompañando, nos han acompañado a lo largo de el desarrollo de lo que es la humanidad o lo que conocemos como humanos. Es decir, ahí les voy a ir contando un poquito la historia de estas bebidas. Estuve investigando y pues resulta que en un artículo de la revista PNAS, o PNAS en español, es una revista científica del Santa Fe College. Entonces, según este artículo, se dieron a la tarea de investigar cuáles son estas mutaciones genéticas que tenemos que nos permiten la asimilación o la metabolización del alcohol. Y resulta que encontraron que en un ancestro común entre los simios y los homínidos, hay una enzima que se encuentra justamente como en la base del estómago, bueno, en el estómago, el esófago, en esta conexión del esófago. Esta enzima es la ADH4N y esta nos ayuda a metabolizar el alcohol. Los primates actuales lo heredamos. No todos los primates, por ejemplo, los orangutanes no cuentan con esa enzima, los chimpancés y los gorilas sí. Entonces, ¿de qué va esto? Las teorías apuntan a que desde el momento en que nos volvimos bípedos, o bueno, los primeros primates bípedos, pues generalmente somos frutívoros, ¿no? Y consumían las frutas y muchas veces la verdad es que los árboles, pues si no tienes quien lo consuma, se caen los frutos y estos se van pudriendo y esto genera fermentado. Y la fermentación de los azúcares, que son las que tienen las frutas, producen el alcohol y al consumirlo lo metabolizas y entonces viene este estado de embriaguez, la cual hoy día se han encontrado en algunos primates, incluso algunas aves que consumen las frutas fermentadas y esto les genera una especie de pues, borrachera. Entonces, pensando en los 10 millones de años, no sé cuántos años a lo largo de todo nuestro proceso evolutivo, pues nuestra especie ha consumido frutos y granos fermentados. Nuestra especie tiene un aproximado de 200,000 años en el planeta. Y hay varias tesis con respecto a la manera en que nosotros fuimos consumiendo o incursionando las bebidas alcohólicas. Uno de los principales o de los primeros sistemas
para la conservación de alimentos, sobre todo en estos pueblos cazadores recolectores, pues es que la recolección, o sea, imagínense que llegan a un lugar donde hay, no sé, un determinado fruto o cereal y se van a establecer ahí y consumir y por supuesto buscar la manera de conservarlos. Es muy probable que hubiese algún tipo de conservación de frutos, ya sea con agua o algo, que lo que produjo fue un estado de fermentación de un tipo de mosto que evidentemente se consumía. Hay la tesis de que justamente así el vino, por pues, de verdad una como casualidad de guardar, de olvidar el fruto guardado en un estado donde se fermentó y generó este líquido, y pues es a consumirlo y te da este estado de embriaguez. Entonces es muy bonito que justamente a partir de estos frutos fermentados o este proceso de fermentación, si se dan cuenta, alrededor de nosotros todavía la fermentación es un sistema de conservación de alimentos que utilizamos, o sea, seguimos utilizando, ¿no? Incluso hay, ya saben, tipos de dietas que basados en la microbiota y bla, bla, bla. Evidentemente, el fermento, pues bueno, es causado por bacterias o incluso hongos que nos permiten y van a cambiar la flora intestinal y esto nos va a ayudar a producir determinadas enzimas y así ha sido nuestra adaptación al medio, ¿no? Y a lo que vamos consumiendo. Estas son las tesis en el periodo prehistórico. Le estoy hablando de manera muy generalizada, por ahí les voy a dejar citado el artículo y algunas de las cosas que fui consultado. Recuerden, les dejo siempre las fuentes. ¿Qué vamos a encontrar? Que resulta que el primer vestigio arqueológico de consumo de alcohol o de un proceso de algún tipo de bebida embriagante, pues allí hace bueno, lo tengo un poquito revuelto porque conforme fui encontrando datos, pero uno de los más, digamos que ya es un fermento elaborado a propósito, donde hay todo un procedimiento para elaborar esta bebida, se llama Cho, es aproximadamente hace 8000 años antes de nuestra era en China. Y esto era básicamente una bebida fermentada de arroz y mijo. No hay como no se sabe si es si era una cuestión ritual, si lo que sea, solamente están los vestigios arqueológicos y pues ya saben, los arqueólogos utilizan procedimientos químicos para datar y para encontrar los residuos en las vasijas, los residuos de los productos que estuvieron en ese envase, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí lo encontramos. Por otro lado, en Georgia, esta región en el Cáucaso, que es bien interesante, ahí en el Cáucaso hay varias pinturas rupestres y hay, sobre todo, relieves en algunas cuevas en la región de Georgia y ahí se ha encontrado evidencia de que se utilizó la uva o se hizo una especie de elaboración ritual de un mosto, no es propiamente el vino, sino es un tipo de mosto que lo utilizaban para una cuestión así como ritual, pero la primera evidencia o lugar donde se encontró aproximadamente 5400 años antes de nuestra era, que hay la primera evidencia donde se elaboró vino, es en los Montes Sagros, actual Irán. Es decir, una región muy cercana a lo que se va a conocer como Mesopotamia o el creciente fértil. Esto en cuanto al vino. Resulta que la cerveza
También el primer lugar donde se han encontrado se llama Godin Tepe, que es otra región en Irán, es otro lugar de excavación arqueológica. Se halló la evidencia más antigua de la cerveza, de la producción de cerveza. Ojo, pero la cerveza es otro tipo de fermento y este fermento tiene que ver con la cebada y con el trigo. Yo no dudo que hubiese de otros cereales como de avena o de los que se estaban empezando a producir en toda esta región de lo que se le conoce como el creciente fértil, más adelante conocido como Mesopotamia. Si nos vamos al otro lado de Irán, pues también está el Valle del Indo, que ahí probablemente también tengan algún tipo de producción de bebidas etílicas. Pero bueno, de este modo, digamos, la cerveza más vieja, o sea, tiene aproximadamente 5,400 más los 2,000, unos 7,000 años atrás que se hicieron las primeras cervezas, pero estoy segura que si nos entopamos nosotros con esa primer cerveza nos va a dar un asco impresionante, porque quién sabe qué demonios será, porque hoy tenemos una sofisticación maravillosa de cervezas. Y bueno, ni hablar de los vinos también. Pero resulta que ya aproximadamente, pues, entre 3,000, 4,000, 3,000 años antes de nuestra era, justamente cuando se están desarrollando los pueblos mesoamericanos, es decir, los sumerios, los babilonios, los asirios, que además tuvieron todos sus rollos, de guerras políticos, etcétera. Y en Egipto, que también es otra región que, bueno, también se formó un imperio en la lucha entre la unión de varios pueblos, varios clanes, se unifican dos imperios, se crea el imperio egipcio y Mesopotamia van a ser varias ciudades, estados con diferentes pueblos, etcétera, pero resulta que ahí es en estas dos regiones que se va a empezar a producir a gran escala tanto la cerveza como el vino. Estamos hablando que si ustedes se ponen, o sea, si leen el Gilgamesh, que es una de las novelas épicas más, la primera novela épica, que es de la región mesopotámica, es previo a bueno, con el surgimiento de la escritura, es la primera escrita en cuneiforme, etcétera, etcétera. Ahí está citada, se hace mención tanto de la cerveza como del vino. Si nos vamos a la Biblia, hay mención del uso sobre todo del vino. Y vamos a tener que en Egipto incluso hay dioses que tienen que estar relacionados con el vino y con la cerveza. Lo mismo en las diferentes ciudades mesopotámicas. Estamos hablando que estas bebidas eran a gran escala, se consumían de una manera muy generalizada y un dato interesante es que para los trabajadores, para los esclavos, para la gente común y corriente, una de las formas de pago era con cerveza, porque se consideraba un alimento. Entonces, así como con los romanos se pagaba con sal, y de ahí viene la palabra salario, bueno, en los pueblos del creciente fértil, en las primeras civilizaciones, uno de los pagos era la cerveza. Pero es que debió ser súper nutritiva. Digo, usted ahora sabemos que si tomas mucha chela te pones muy panzoncito, pero pues bueno, vamos a tener que, era una forma de mantener a tus esclavos y bueno, pues bueno, creo que yo no me negaría que me pagaran con cerveza, habrá quienes sí. Pero bueno, eso estamos hablando de la región, muy occidental, con la historia muy occidentalizada y de las civilizaciones, que son mediterráneas. Sin embargo, ¿qué pasa en otras latitudes? ¿Qué pasa en otros continentes? Ya hablamos de China. Resulta
que en la región andina, que muy al sur, está Chile, muy ligada hoy a los mapuches, se elaboraba una especie de chicha de papa. Recuerden que la papa fue domesticada en la región andina, entonces los pueblos que se desarrollaron a lo largo de toda la cordillera, tanto que abarcan Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, producían grandes cantidades de papa y diferentes tipos de papa, y entonces, pues bueno, obviamente se tiene que hacer un fermento de este tubérculo, y pues bueno, es la chicha de papa. Este está datado a 13,000 años antes de nuestra era. Quiere decir que ni siquiera estaban desarrolladas las culturas propiamente dichas de la región andina. Yo sé que la tesis que generalizada es que el poblamiento de América se hizo hace 10,000 años antes de nuestra era, pero justamente en la región de China, de Chile, perdón, en la zona sur, está el yacimiento arqueológico de los primeros pobladores de América. La osamenta más vieja se encontró en la península de Yucatán, en uno de los cenotes, pero si quieren después hacemos otro programa sobre las teorías del poblamiento de América y sus tesis, pues sus teorías y sus evidencias, ¿no? La cosa es que hace 13,000 años ya se producía la chicha de papa. Posteriormente, con la domesticación del maíz y cuando llegó el maíz a la región andina, porque el maíz se domesticó hace 7,000 años aproximadamente, antes de nuestra era, y probablemente llegó un poco después a la región andina. Obviamente, pues ahí ya se hace la chicha de maíz y hasta la fecha sigue siendo una de las bebidas tradicionales en la región andina. Incluso tienen una que es la chicha morada. La verdad, a mí no fue de mi agrado la chicha, pero pues bueno, al final es una bebida, un fermento milenario. Por otro lado, en la región de Centroamérica, se tiene evidencia de que la yuca era esta raíz que además pues fue de los primeros cultivos también en las Antillas y en Mesoamérica. Se hacía también un tipo de cerveza de yuca. Esa tiene una datación aproximadamente de 4,000 años antes de nuestra era. Y en la región mesoamericana, en la zona sur, vamos a tener lo que le llaman el vino de cacao, que es, bueno, obviamente de la región maya principalmente, aproximadamente 1,200 años antes de nuestra era. Entonces estamos hablando de que además es que está la domesticación del cacao, se va a hacer un tipo de fermento con los granos de cacao. No olviden que también el chocolate, bueno, era también una bebida energética, no necesariamente fermentada, pero era también algo como ritual, sagrado y delicioso. En la región más central de Mesoamérica, que no tiene más de la zona del Mezquital, en Hidalgo, eh, Jalisco y la zona norte de Mesoamérica, por así decirlo, pues se tienen los magueyes y se tienen los agaves, pero ojo, eh, aquí con los magueyes vamos a encontrar la producción del pulque. El pulque es un fermento y se corta la flor del maguey y entonces se raspa. Y hay o sea, sí hay un proceso previo a los tequilas o a los mezcales, que esos tienen que ver con la destilación. Por lo tanto, tuvo que haber alambriques y el alambrique lo trajeron los europeos. Así es que tanto el mezcal como el tequila son bebidas muy recientes, pero ya había un tipo de fermento previo a la destilación
que justamente llevaba más o menos el mismo proceso, pero sí se consumía este fermento de las piñas, de los diferentes tipos de agaves o magueyes, porque pues el agave creo que es una especie de maguey. Corríjanme si estoy mal o hagan el comentario. Pero, y todos los diferentes mezcales, que son diferentes tipos de agaves o magueyes, pues bueno, van a llevar este proceso de que se corta la piña, se cocían, se sacaba el jugo, se fermentaba y ese es el que se bebían. Hasta que se trajeron los alambriques fue que empezamos a desarrollar los tequilas y los mezcales y el bacanora y otras bebidas, el sotol, en fin. Volviendo a quiénes más bebían, o sea, desde cuándo se bebía el alcohol. Resulta que en Asia Central, o sea, estos grupos, nómadas que, pues, carecían de agricultura, sin embargo, eran grandes cazadores y son quienes domesticaron el caballo. Estos, grupos, antecesores al Gengis Khan, los ancestros de Atila y de los hunos, este, consumían un fermento de la leche de yegua. Pues ha de haber sido una especie de yogurt, no me imagino, pero tenía un grado etílico muy bajo que se llamaba kumis. Que bueno, era a base de leche de yegua. Esta tiene aproximadamente 4500 antes de nuestra era. Y no olvidemos que los pueblos celtas y escandinavos consumían una especie, lo que se le llama hidromiel, que este era un fermento elaborado a base de la miel de abeja. La miel de abeja, eh, obviamente, pues antes era así de pura recolección. Las abejas se domesticaron hasta en torno a 2500 años antes de nuestra era. Y obviamente, pues, ¿qué vas a hacer con la miel? Pues también haces este fermento que es la hidromiel. Todavía la seguimos a veces elaborando. Aquí Balam hace así de la hidromiel. Yo he probado algunos experimentos contemporáneos de la hidromiel. Pero pues al final es una bebida, también es un fermento primitivo, por así decirlo. Y justamente en Europa Central, estos pueblos que no pudo conquistar el Imperio Romano y que les costó mucho trabajo en el momento, pero tenían mucho comercio con el Imperio, bueno, con la República Romana, era la cerveza de Grut. ¿Qué era esto? Pues básicamente es una cerveza de frutos. Los frutos locales, lo que tuvieses a la mano, no sé, los frutos que se den en Europa Central en ese entonces y por el clima, debieron ser duraznos, peras, manzanas, chabacanos, como frutos un poco de zonas un poco frías, quizá algún tipo de ciruelas, cerezas, qué sé yo, fermentadas con cerveza, con miel, con savia de algunos árboles, con hierbas e incluso con vinos importados. Ojo, en ese momento no se producían vinos en la región alemana. Eran básicamente comercio, monopolizado por los romanos. El vino, los que distribuyeron primero, pues fueron los fenicios, que eran los grandes comerciantes, los egipcios y los griegos, eran los que empezaron a comercializar el vino por todo el Mediterráneo y por toda Europa y por toda la tierra conocida en ese momento. Comercializaban el vino, lo hicieron llegar a varias regiones y lo comenzaron a consumir los pueblos que posteriormente fueron dominados por Roma. Entonces, pues bueno, ¿cómo hacemos que el vino nos rinda? Si tenemos la hidromiel y ya también vimos que hay cerveza, entonces se hace la cerveza de Grut. Y esto, o sea, si se fijan
Bélgica y en otras regiones hay unas cervezas muy afrutadas. Bueno, me ha tocado hacer alguna cata de cervezas con cereza, de cervezas con pera, cerveza con manzana, en fin, o sea, hay cervezas afrutadas. No hablemos de los vinos afrutados y amaderados y demás. Entonces se empiezan a desarrollar estas industrias. Esta bebida, el Griut, es aproximadamente 500 años antes de nuestra era, entonces justo cuando la República Romana está en expansión. Por otro lado, dice, bueno, ¿qué pasa en África, no? Fíjense que de Oceanía no encontré información, o más bien en lo que estuve leyendo no vi esta información, pero debe haber seguro. Este, en África hay una especie de vino de palma datada hace 16,000 años antes de nuestra era. Y hay otra que es una cerveza de sorgo. El sorgo es otro cereal que se empezó a producir también en Egipto y en esta región del Creciente Fértil, pero hay una cerveza de sorgo de hace 6,000 años antes de nuestra era. Entonces, de norte a sur, de este a oeste y para donde lo quieras ver, donde hay un ser humano, hay producción de alguna bebida embriagante. Nuestra relación con las bebidas alcohólicas puede ir, va acompañada del desarrollo de la humanidad. El alambrique lo van a introducir los pueblos árabes durante la Edad Media a Europa. El alambrique, pues es este aparatito que sirve para destilar justamente pues cualquier tipo de líquido. De hecho, hay unos protoalambriques que se datan desde el antiguo Egipto y pues tiene que ver sobre todo también en Aristóteles tiene una mención de un tipo de alambrique, pero esto lo utilizaban más como para otro tipo de cuestión científica, médica y eran los alquimistas. Pero resulta que allá por el año 1200 en Italia, en Salermo, unos médicos se les ocurrió comenzar a destilar los fermentos, los destilan en el alambrique y esto nos dio como resultado varias bebidas que hoy estamos como muy familiarizados. Entonces, vamos a tener que esto es aproximadamente como después del siglo X. Tengan en cuenta que es el periodo de las cruzadas, es el periodo donde se abre los feudos al intercambio comercial y todo lo que había ya en la región del Medio Oriente empieza a haber estos intercambios comerciales, llegan nuevas tecnologías, hay un cambio de paradigma y de pensamiento en el mundo europeo. Sé que fundan las universidades, en fin, ¿no? Es la era el periodo gótico de la Edad Media y vamos a tener que en Italia, pues bueno, van a llevar los vinos al alambrique y resulta que de ahí vienen los brandis. Luego, en los Cárpatos, allá los rusos, ¿por qué no? Van a fermentar papa y cereales y tenemos entonces el vodka. Hacen una especie de fermento de ciruelas y van a tener también ahí en los países eslavos el ay, no sé cómo se pronuncia, la verdad, esto me cuesta mucho trabajo. En Irlanda, la cerveza con la malta, la avena, la cebada y este fermento que tenían tan arraigado ya la cerveza que llegó ya a Europa y está. Bueno, desde los romanos llevaron la cerveza a estos lugares y empiezan el proceso, la fermentación de las cervezas. Y en Irlanda, el fermento derivado de la cebada y lo pones con malta y demás.
nos va a crear el whisky. Y así nos vamos a ir que cada uno de los fermentos que vamos teniendo lo llevas al proceso del alambrique y nos va a dar un destilado y es una bebida más sofisticada de los fermentos. Entonces, ya la destilación, bueno, a México lo trajeron y fue ya hasta 1650 que los fermentos del agave se hizo el tequila y de ahí los mezcales. Entonces, y hay otro que es el sotol, y hay otro que es el bacanora, en fin, que son bebidas muy propias de la región mesoamericana, o bueno, hoy México, en ese entonces Nueva España, y así nos vamos a llevar. Si nos digo, ahorita nada más me traje este pequeño dato, pero hay tanta cantidad de bebidas destiladas y hay tal cantidad de bebidas fermentadas, o sea, desde un tepache, que nos han ido acompañando a lo largo del desarrollo de nuestra historia y así llegamos a que, pues, el alcohol en algunas regiones ha sido, y en algunos momentos ha sido prohibido. A mí me da mucha risa que de repente durante la pandemia impusieron ley seca muy extraña en la Ciudad de México, porque era como por alcaldías. Y las semanas antepasadas que hubo elecciones en México también pusieron ley seca y cuando se festeja el 16 de septiembre en México, que es la independencia, también imponen la ley seca y eso provoca, o sea, no hay más, o sea, la gente se pone hasta el querreque, todo mundo bebe, guardan sus arsenales de alcohol, pero además también ahorita hay promociones de bebidas del vino. Hay una gran industria vinícola en México y en el mundo. El alcohol, la verdad ya no me puse a revisar este tipo de cifras, pero las ventas de alcohol a nivel global deben ser espectaculares. La cerveza no se diga, no podemos ir a un concierto sin pensar en que te echas tu cerveza. Y ahora estas bebidas tan extrañas que hace la banda mexicana, los azulitos y y las panteras rosas y los no sé qué cosas que mezclamos chile con cerveza. Y he visto unas cosas que ponen la cerveza con clamato y camarones o no sé qué rollos. Digo, y eso lo vivo en el contexto mexicano. No sé en otros contextos, supongo que debe haber así infinidad de bebidas alcohólicas, cócteles y mezclas. Utilizamos el vino para estar de buenas, para beber, para untarnos, para todo. Y esto, obviamente, hay problemas de salud pública derivadas del alcoholismo, hay problemas de violencias sociales, o sea, el alcohol per se no es malo, los excesos siempre son malos, las prohibiciones, yo la verdad es que las veo un tanto absurdas porque no disminuyen, está comprobadísimo históricamente que las prohibiciones no disminuyen los problemas. La cerveza se tomaba como agua corriente durante la Edad Media en Europa, hombres, mujeres, niñas, todo mundo, porque era más saludable tomar cerveza que agua. Si tomabas agua probablemente te daba una cólera o alguna disentería o alguna cuestión espantosa y era más seguro tomar cerveza. En alguna clase así mencionaba con mis alumnos, pues bueno, en la Edad Media todo el mundo tomaba cerveza, bla, bla, bla. Y me pregunta un alumno, ¿también los niños? Claro. O sea, ¿de qué nos espantamos que en la Edad Media les dieran a los niños de beber cerveza? Si hoy les hacen danoninos y un montón de juguitos como tienen una cantidad enorme de azúcar, entonces más bien hay otro tipo de adicciones y de daños al sistema. En fin, pues hasta aquí el día de hoy. Muchas gracias. Espero sus comentarios.
Síganos, denos like y nos vemos la próxima semana. Gracias, Balam. Esto fue Divagando con Fer y mi casa es Radio Basamento. Chao.